Para nosotros adentrarnos a este tema es necesario conocer la histología normal de algunos órganos masculinos, por decirlo así, ¿no? Principalmente se van a tratar patologías del testículo, de la próstata y del pene. Entonces, cuando nos referimos al testículo, básicamente nos referimos a las glándulas sexuales masculinas que están ubicadas en el escroto o en la bolsa escrotal, que está situada debajo del pene, y cuyas funciones son principalmente la de papel reproductor y la de papel hormonal. Si nosotros queremos estudiar histológicamente, la estructura de ese testículo va a estar constituido por un estroma, por un parénquima y por la presencia de conductos genitales intratesticulares. El estroma principalmente va a ser constituido por la cápsula, que va a ser la túnica albuginea, los tabiques testiculares, la parte del mediastino testicular y la parte del tejido conectivo intersticial. Y en el parénquima principalmente se van a encontrar los túbulos seminíferos. A nivel de los conductos genitales intratesticulares encontraremos pues los túbulos rectos, la red testicular, los conductos eferentes. Y a nivel de conductos genitales extratesticulares encontramos principalmente lo que es epididimo y conducto deferente. Hago esta mención, ¿por qué? Porque vamos a tratar patologías a nivel ya sea de testículo, a nivel del epidídimo. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen anatómica de lo que vendría a ser el testículo. Vemos claramente la presencia de la túnica vaginal, la cual va a estar constituida por las dos capas, la capa visceral y la capa parietal. Encontramos la túnica albuginea, encontramos la presencia de... ¿Qué pasó? Ayer el mío estaba que se cambiaba, no se cambiaba, se cambiaba, se cambiaba, se cambiaba. Encontramos la presencia de los túbulos seminíferos, de esta red testicular, que prácticamente vendría a ser la confluencia de estos túbulos seminíferos, y la cabeza del epidídimo, que también se puede evidenciar con los conductos eferentes. Y el conducto deferente, que está por arriba, por decirlo así, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí se menciona básicamente la presencia de estos túbulos, los rectos, los seminíferos y la red testicular. Vamos a aceptar a su compañera, a ver bien. Bien, histológicamente lo vemos así, ¿no? Hemos visto la primera imagen, que es una imagen anatómica para que más o menos nos podamos ubicar en cuanto a la estructura del testículo. Y esta vendría a ser la imagen histológica. Habíamos mencionado la presencia de la túnica albuginea, la cual presentaba las dos capas, la capa visceral y la capa parietal. Bien, entonces esta capa albuginea prácticamente está constituida por tejido conjuntivo. Aquí igual encontramos la túnica albuginea y la presencia de los túbulos seminíferos. Bien, entonces habíamos dicho que básicamente la capa albuginea tenía dos capas, una capa visceral y una capa parietal, y que además estaba en contacto, por decirlo así, con una parte vascularizada, la cual denominaba o se denominaba túnica vasculares. Entonces acá tenemos la túnica albuginea, encontramos las dos capas, la túnica vascular, la túnica albuginea, perdón, visceral y la parietal, y encontramos la capa esta de los vasos sanguíneos. Y esto de acá, ¿qué sería? Los túbulos seminíferos. Aquí se ve en otro ángulo, ¿no? La capa donde están los vasos sanguíneos y la presencia de los túbulos seminíferos por debajo. Recordar de que cada testículo está dividido alrededor de 250 lobulillos testiculares, y que cada uno con 1 a 4 túbulos seminíferos y un estroma de tejido conjuntivo. Bien, aquí por ejemplo es una foto o una imagen de los túbulos seminíferos. Ya es la parte más adentro de estos túbulos seminíferos. Vemos claramente la disposición de estos túbulos seminíferos y vemos que todos confluyen hacia un mediastino, que vendría a ser el que estoy señalando, una red testicular en el mediastino testicular. Bien, hablar de túbulos seminíferos es hablar del lugar donde se producen los espermatozoides. Entonces, ¿qué es importante conocer aquí? Número uno, cuánto mide cada túbulo, ¿no? De 30 a 80 centímetros, por qué está constituido y por qué está constituido principalmente por células de Leydig. Entonces aquí hay una mnemotecnia, ¿no? Dice, el estroma está constituido por células de Leydig y el túbulo por células de Sertoli, para que se acuerden de la ubicación de estas dos células. Aquí vemos los túbulos seminíferos y vamos a estudiar que
Estos túbulos seminíferos van a tener un espacio entre túbulo y túbulo al que se le va a denominar espacio intersticial. Y en ese espacio intersticial vamos a encontrar a las células de Leydig o células intersticiales, las cuales van a ser las que van a producir la testosterona. Entonces, vamos a ver que estas células van a ser grandes, poliédricas, eosinófilas y van a tener un núcleo esférico y central con inclusiones lipídicas. Aquí lo mismo, vemos un espacio intersticial en el que identificamos las células de Leydig. Muy bien, esta es otra imagen del túbulo seminífero. Aquí, por ejemplo, señalan o identifican las células de Leydig. Y ahora vamos a agregar a su compañera. Igual se identifican las células de Leydig en el espacio intersticial. Pero a nivel interna del epitelio seminífero vamos a encontrar a las células de Sertoli, las cuales van a ser grandes, cilíndricas, con nucleolo, y se van a encargar principalmente de producir la hormona antimülleriana. Las células de Sertoli se encuentran dentro del túbulo seminífero. Aquí, por ejemplo, podemos ubicarlas porque presentan nucleolo y son grandes. Aquí igualmente. Recordar que estas células de Sertoli van a estar en contacto con otras espermatogonias. Aquí están las células de Sertoli más grandes que las espermatogonias. Y pues es importante conocer estas espermatogonias, que vendrán a ser células inmaduras. Se podría decir que desde la membrana basal para la luz van madurando estos espermatogonios, no van a pasar a ser espermatocitos en la luz de este túbulo seminífero. Entonces vamos a encontrar distintas fases de esta espermatogénesis, ¿no? Espermatocitos primarios, desde la membrana basal va a ser el más inmaduro hacia la luz, el más maduro. Entonces, espermatocitos primarios, espermátides, espermatozoides. Aquí, por ejemplo, vemos o identificamos las distintas células de la espermatogonia junto a las células de Sertoli. Bien, eso lo van a revisar ustedes en cuanto a la espermogénesis, pero aquí, por ejemplo, una imagen donde identifican la presencia de las células de Leydig en el espacio intersticial dentro del túbulo seminífero, la presencia de células de Sertoli con las distintas fases de la espermatogonia, espermatocitos y espermátides. Bueno, aquí identificando las células de Sertoli, recordar su función. Básicamente vamos a ver que el túbulo seminífero va a tener una barrera, o va a conformar, mejor dicho, la barrera hematotesticular, la cual va a tener un comportamiento basal que va a estar en contacto con la lámina basal y un compartimiento luminal que va a estar en contacto con la luz. Entonces aquí, por ejemplo, identificamos la fase esta de la espermatogénesis y cómo es que las células van cambiando en cuanto a su estructura y morfología para finalmente hacerse espermatozoides, que van a ser estructuras más alargadas. Aquí igualito vamos a ver lo que ya se habló, las distintas fases de la espermatogonia, las células de Sertoli y los espermatozoides hacia la luz. ¿No? Aquí se pueden ver claramente. Es importante conocer las partes del espermatozoide, que será motivo de otra clase, ¿no? Entonces aquí identificamos las células de Leydig y las células de Sertoli. Bien. En cuanto a los túbulos rectos, pues vendrían a ser la porción terminal de los túbulos seminíferos, ¿no? Aquí, por ejemplo, los identificamos, ¿no? Que son alargados. Y la recta testicular habíamos dicho que principalmente está constituido por un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo. Aquí, por ejemplo, encontramos los túbulos seminíferos y la recta testicular, ¿no? La recta testicular, túbulos seminíferos. La recta testicular a mayor aumento. Y en cuanto a los conductos eferentes, pues recordar de que básicamente van a conectar la recta testicular, que vendría a ser esto, con la cabeza del epidídimo, que vendría a ser esto. Esto de acá serían los conductos o conductillos eferentes. Bien, bueno, recordar el tipo de epitelio. Aquí como se ven microscópicamente los distintos conductos eferentes al corte de la microscopía. Y bueno, en cuanto a la vía espermática, considerábamos al epidídimo, que se sabe de que este está cubierto por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Entonces, esto sería el parénquima testicular con los túbulos seminíferos y esta parte sería el epidídimo. Bien.
Aquí, por ejemplo, para evidenciar que presentan estereocilios. Y alrededor, músculo liso. Recordar que tienen constitución en cuanto a subcapas. Entonces, ¿qué patología podemos encontrar aquí en esta área que hemos estado viendo inicialmente en cuanto a testículo y epidídimo? Vamos a ver que, por ejemplo, existen ciertas lesiones congénitas, desde la presencia de quistes, podrían presentarse, por ejemplo, inflamación, como por ejemplo la epididimitis, la cual puede ser aguda o crónica por agentes infecciosos. Encontramos tumores que son más raros. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, el parénquima testicular y esto vendría a ser el epidídimo. Obviamente no es normal. Bien, recordar que también se está la constitución del conducto deferente. Aquí, por ejemplo, un corte, evidenciar su tipo de epitelio, el corte del conducto deferente. Bien, esto lo voy a pasar rápido porque es aparentemente histología, que es ya cosas que ustedes saben, ¿no? Entonces, la varicocele va a ser una de las entidades patológicas presentes a nivel de esto, de los vasos vasculares, por decirlo así, del cordón esfermático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser la dilatación de estas venas que irrigan, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen muy recreativa en la que se puede evidenciar que lo normal es que el plexo venoso sea así, y en el varicocele, pues, estas van a estar dilatadas. Esto es en vivo y en directo, como se vería en una persona que presentaría las varices o las venas dilatadas, en otras palabras, ¿no? Otra entidad vendría a ser el hidrocele. El hidrocele básicamente va a ser la acumulación de líquido en el escroto. ¿A qué se debe? De que no se cierra el escroto completamente. Y, por ejemplo, aquí va a haber un signo de la traslucencia en la que se podría corroborar si es que la luz traspasa, ¿no? Quistes del epidídimo van a ser otras entidades. De repente es más frecuente en niños, pero generalmente se puede evidenciar que es un quiste indoloro, lleno de líquido, denominado espermatocele. Y la criptorquidia vendría a ser una entidad algo frecuente, se podría decir, en el que básicamente no hay un descenso de los testículos con sus bolsas escrotales, ¿no? Probablemente en el origen embriológico sabemos que estos testículos del abdomen tienen que bajar o descender hacia la zona, ¿no?, pélvica, por decirlo así, pero en esta patología estos se quedan arriba, ¿no? El hecho de que presente un paciente criptorquidia lo va a predisponer a que tenga una mayor incidencia, una mayor probabilidad de tener cáncer. Otra entidad vendría a ser el infarto hemorrágico, el cual puede producirse por una torsión testicular. Es considerado una emergencia. Microscópicamente vamos a ver la presencia de hemorragia y necrosis. En cuanto al proceso infeccioso de tuberculosis genital, vemos claramente de que el testículo también podría ser un órgano que podría estar afectado. El testículo o el epidídimo está afectado por este agente etiológico del micobacterio, ¿no? Entonces hay macroscópicamente evidencia de un casio, ¿no?, así como si fuera leche, ¿no? Y pues microscópicamente vamos a evidenciar la presencia de los granulomas con esa necrosis gaseosa. Recordar de que hemos estudiado ya en el pulmón cómo es que deberíamos ver un granuloma tuberculoso. Entonces, se traspola al testículo o a nivel de epidídimo las mismas características en cuanto a la presencia de un granuloma tuberculoso, ¿no? En el centro presenta la necrosis central o necrosis gaseosa. Aquí, por ejemplo, encontramos la presencia de células gigantes. Otra de las entidades a nivel testicular encontraríamos los tumores testiculares. Estos pueden ser de origen de células germinales y podrían ser, por ejemplo, otras variedades, como por ejemplo el linfoma. También considerar los tumores de los cordones sexuales y del estroma, que vendrían a ser otro tipo de tumores de células no germinales. Aquí se me ha comido el no, es no germinales, no germinales. Bien, vamos a hablar de alguno de ellos, no de todos, pero por ejemplo, el más común vendría a ser el seminoma.
¿no? Es el tumor más frecuente y está relacionado con la presencia de Cryptorchidea. Una característica de este seminoma es que suelen ser radiosensibles. Aquí, por ejemplo, encontramos tres tipos de seminomas: el seminoma clásico, el seminoma anaplásico y el espermatocítico. Entonces, ¿qué diferencias vamos a tener aquí? Básicamente, la agresividad y el tiempo de aparición, es decir, el grupo etario que afecta. ¿Qué más? Número 2, por ejemplo, el anaplásico suele ser el más agresivo. Otro de los tumores a considerar vendría a ser el carcinoma embrionario. Si bien es cierto, es raro de que se presente solo el carcinoma embrionario porque generalmente está asociado a otros tumores germinales, pues histológicamente está formado por células epitelioides formando glándulas y tubos y produce una afectación a nivel de la túnica vaginal. El coriocarcinoma vendría a ser aquel tumor de células germinales agresivo en el que generalmente suele metastatizar por vía hematógena. Y en el tumor del saco vitelino, pues generalmente asociado por niveles altos de alfa-fetoproteína y en niños. Los teratomas vendría a ser la presencia de restos de las tres capas embrionarias, ¿no? Podemos clasificarlos como maduro, inmaduro o con transformación maligna. Recordar de que existen estos tumores como presentación única, es decir, solo se presenta un solo tumor, o con presentación de varios tumores que vendrían a ser la del tipo mixto. Van a cursar con dolor, en un aumento indoloro del volumen testicular, una sensación de pesadez, ¿qué más? Usualmente sintomáticos. Para su diagnóstico vale la pena realizar otros exámenes de laboratorio como ecografía, radiografías, TAC de abdomen y pelvis. Esta es la estadificación de estas células de tumores cervicales, germinales, perdón. Y en cuanto al tratamiento va a depender del diagnóstico porque generalmente va a depender si es quimiosensible o no es quimiosensible. Y en cuanto a los tumores testiculares de células no germinales, habíamos visto que estaba un grupo muy pequeño, como el tumor de células de Leydig, el cual pues va a estar constituido por la presencia de cristales de Reinke, el cual puede ser diagnosticado también por ecografía, por su marcada vascularización, y generalmente se caracterizan por virilizar. En cuanto al tumor de células de Sertoli, vemos que su presentación es muy rara, es menos del 1%, suelen ser asintomáticos. Hay que realizar un seguimiento de estas sospechas cada 3 meses, 4 meses o 6 meses, dependiendo del seguimiento que se le realiza. En cuanto al pronóstico, pues se ha alcanzado de que el uso de la quimioterapia y radioterapia suelen mejorar el pronóstico del paciente. Bien, y dentro de las glándulas anexas masculinas, ay, acá se ha movido, encontraríamos lo que es la próstata, las vesículas seminales. Esta es una imagen microscópica de las vesículas seminales. Vemos cómo es su disposición y que contienen un pigmento denominado lipofucsina. Dentro de las glándulas bulbouretrales encontramos las glándulas de Cooper, que secretan líquido seminal. Y dentro de las glándulas accesorias, pues encontraríamos que estas se encontrarían sobresaliendo a la luz. Y otro órgano a estudiar vendría a ser la próstata. Esto es un corte, este de acá, por ejemplo, es la próstata vista de una vista lateral, por decirlo así, ¿no? Y este de acá es un corte transversal, ¿no? Igual acá podemos ver la presencia de estas glándulas, cómo es que se van juntando, y cómo es que en el interior hay unas denominaciones cuerpos de Samoma, o cuerpos amiláceos aquí, que tienen pliegues, o incluso no pueden tener pliegues.
¿Qué me interesa conocer aquí? Su constitución. Está formada por cápsulas, por fibroma y por glándulas en el interior. Glándula y estroma principalmente. ¿No habíamos dicho la presencia de estos cuerpos de samoma, que son algo concéntricos? Y dentro de la patología de próstata, pues encontramos principalmente tres entidades. Lo que vendrían a ser las prostatitis, lo que vendrían a ser las hiperplasias o hipertrofia benigna de próstata y lo que vendría a ser el carcinoma de próstata. La afectación generalmente es en pacientes mayores de 50 años. Y si nosotros hablamos de procesos inflamatorios infecciosos, los agentes más comunes vendrían a ser el E. coli, el Proteus, incluso llegar a pensar en una tuberculosis. Vemos claramente que el estroma está conformado por infiltrado inflamatorio agudo, llegando a excedarse. Y en el caso de la prostatitis crónica, principalmente ese estroma va a ser constituido por linfocitos o por infiltrado inflamatorio crónico. ¿No? Ahí vemos claramente la presencia de esta inflamación crónica, tipo linfocitaria, predominio linfocitaria. Y vemos la gráfica animada de esta próstata, que vendría a ser la que está acá abajo. Vamos a ver las zonas o las partes o zonas de transición que se les denomina, o zonas que se les denomina, y poder decir de que si se trataría de zona de transición, básicamente va a depender si central o periférico, ¿no? Si nosotros tenemos periférico, afectación periférica, ¿de quién sería? Del cáncer y la central de la hiperplasia. Entonces la hiperplasia vendría a ser un proceso reactivo de aumento del tamaño prostático. ¿No? Vemos, por ejemplo, claramente cómo es la constitución o la conformación, en qué zona afecta la próstata, ¿no? Sobre la zona central y la zona periférica. Aquí, por ejemplo, vemos una próstata que está aumentada de tamaño. Y aquí vemos, por ejemplo, microscópicamente la presencia de cuerpos de samoma en estas glándulas y la disposición de las glándulas. A ver. Y en cuanto al carcinoma, vemos claramente que vendría a ser una patología de carácter maligno. Aquí habíamos dicho cuál era su localización. Generalmente se dice que el cáncer está ocupando la localización periférica. Aquí, por ejemplo, hay una escala en cuanto a la diferenciación de esta próstata, si se encuentra bien diferenciada o pobremente diferenciada, la cual se denomina por la suma de estos patrones y se le da una calificación de Gleason o clasificación de Gleason, dependiendo del puntaje que se obtiene. De 1 a 6 va a estar bien diferenciado, de 6 a 7 moderadamente diferenciado y de 8 a 10 probablemente diferenciado. Ese es un corte transversal de la próstata. Aquí vendría a estar la uretra prostática. Aquí, por ejemplo, ya encontraríamos el compromiso de la neoplasia. Vemos claramente las características etiológicas de atipia. No hay un desorden en la disposición de estas glándulas, hay presencia de nucleolo. Y recordar de que generalmente cuando se revisa unas láminas de próstata, pues el patólogo está obligado a colocar su patrón de Gleason, el cual va a depender de la morfología, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, en el Gleason 3 son glándulas o acinos bien formados y distantes, o sea, no están muy apiñados. En el 4 generalmente es de crecimiento papilar, ¿no? En el 5, por ejemplo, aquí se va a perder la separación y las células suelen ser más juntas, acompañadas además de linfocitos. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de los tipos de Gleason, cómo se califican. Acá tiene 3 más 3, 4 más 4, dependiendo del puntaje que se le va dando. Recordar que el Gleason 5 vendría a ser aquel que tiene una presentación de fila india. Obviamente aquí mientras más puntaje tenga, menos diferenciado es, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿qué diferencia habría de eso con las otras imágenes? Que aquí, por ejemplo, estaría inervando nervio. Esto de acá del centro vendría a ser nervio y
al costado de la periferia vendría a ser el cáncer. Bien, siguiendo, pasaríamos a estudiar lo que es el pene. Entonces, recordar que el pene presenta dos masas laterales ventrales llamadas cuerpos cavernosos y una masa dorsal llamada cuerpo esponjoso, el cual es un lugar donde se encuentra la uretra. Aquí, por ejemplo, evidenciamos la muestra histológica de los tres cánceres, del cavernoso y del esponjoso. Histológicamente evidenciamos los dos cuerpos cavernosos y un solo cuerpo esponjoso. Y, por ejemplo, aquí estamos agrandando lo que sería el cuerpo cavernoso a mayor aumento. ¿Y cuáles serían las patologías del pene? ¿Cuáles serían las patologías más comunes del pene? A ver, un ratito que parece que están escribiendo en el chat. Ah, ya no. Pues en el pene también tendríamos algunas malformaciones congénitas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la hipospadia vendría a ser por la presencia de la uretra a nivel de cara inferior del pene, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy importante porque se está viendo la localización de la uretra prostática, ¿no? A nivel subcoronal, a nivel peneana, a nivel penoescrotal. Y otra entidad podría ser la fimosis. Aquí tenemos imágenes de las distintas alteraciones congénitas que podrían presentarse. Otra entidad vendría a ser lo que es las enfermedades inflamatorias como la balanitis, la postitis y la balanopostitis, así como la de líquido escleroso, balanitis erótica obliterans. No recordar de que va a depender del nombre para asumir la afectación a qué parte no presenta. A ver, un ratito. Aquí, por ejemplo, son otras lesiones que vendrían a ser un tipo de carcinoma in situ, como la eritroplasia de Queyrat. No podemos ver enrojecimiento en el pene, en el glande. Aquí, por ejemplo, vemos lesiones verrucosas en la punta del, ¿no? Que muchas veces suelen estar asociadas por lesiones de la boca que pasan al ano, ¿no? Por practicar o hacer uso de prácticas, ¿no? De sexo oral, por decirlo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la histología de las proyecciones papilares de un cáncer a nivel del pene. Vemos claramente los condilomas o los coilocitos que están presentes en el epitelio. Y vemos que usualmente la macroscopía suelen ser muy agresivos, muy destructores en cuanto a la presencia del daño, por decirlo así. Vemos aquí claramente que este cáncer es invasivo, la presencia por las córneas y cómo es que va infiltrando las capas. Bien. Básicamente, esas patologías constituirían lo que vendría a ser la patología del aparato genital masculino. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Me parece que agregué algo, pero a ver, no se modificó, no se guardó. Doctora, no se olvide de alcanzarme las diapositivas del tema. Le he mandado ayer a Angie. Ah, ya, listo. Entonces vemos básicamente de que las lesiones van a ser de diferentes tipos, ¿no? Principalmente desde congénitas, infecciosas, inflamatorias, premalignas, si quieres decirlo, o benignas, y las lesiones malignas, ¿no? Vamos a ver de que básicamente existen asociaciones o factores de riesgo que condicionarían a la presencia de un cáncer, ¿no? Se ha dicho que, por ejemplo, en el caso de las neoplasias de túbulos germinales, hay una asociación en cuanto, hay un factor de riesgo, mejor dicho, el hecho de que el paciente tenga criptorquidia, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro que de repente quieren que se les afiance o de repente que se les explique mejor? Definitivamente. Yo tengo una consulta. Dime, dime.
¿Aló? Sí, 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 dime, te escucho. Para el examen, que ya es el martes, usted dijo de que no tomáramos en cuenta cuando estaba leyendo lo de histología, porque solo tendríamos que estudiar las partes de patología netamente o también las partes donde hay histología. Yo creo que, o sea, patología. La verdad que a mí no me han pedido preguntas, entonces, hasta el momento no me dicen si yo voy a dar mis preguntas, si el doctor va a dar sus preguntas o si van a hacer preguntas de Lima. Ahí, en todo caso, tendrían ustedes que preguntar cómo va a ser la situación al coordinador del curso o, en el peor de los casos, al coordinador de clínicas. Pero hasta el momento a mí no me piden ninguna pregunta.